Buenas tardes. Ok, perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Zamora de los Godos y vamos a hablar un poco de investigación. Entonces vamos a contar eh, al respecto de algunos diseños, ¿no? Que se hacen en salud reproductiva. Básicamente, cuando nosotros hacemos investigación científica, tenemos que ser precisos cuando uno hace diseños de investigación y para eso hay que ubicarnos, obviamente, dentro de la lógica de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. La metodología y el diseño básicamente está en la respuesta del cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, cómo voy a hacer mi investigación. Y en ese sentido, pues vamos a ubicarnos en algunos de los niveles de la investigación científica. Los niveles de evidencia, según los grados, son cinco, ¿no? Este es el sistema que nos arroja el sistema Prisma, ¿no? La teoría de Prisma, para trabajar todo lo que son investigaciones con mayores niveles de evidencia. Entonces, ¿cómo se construye la evidencia, no? En primer lugar, tenemos en el quinto lugar, ¿no? La evidencia de la investigación científica se encuentra básicamente en la opinión experta. Sin una evaluación crítica, ¿no? O explícita, o basada en fisiología o en investigaciones de laboratorio. Entonces, esas investigaciones que hacemos en ratoncitos, en ratitas, en perritos, ¿no? O hacemos una observación, una opinión de expertos, ¿no? Esa de allí, pues, obviamente está en el menos de los niveles, que es el nivel 5. Luego viene el nivel 4, del cual nosotros hablamos, que es la serie de casos. Básicamente, serie de casos es cuando uno no cumple con la muestra y estudia un caso de alguna manera importante. Cuando uno hace una investigación, tiene que tener la suficiencia muestral. Por ejemplo, uno calcula el tamaño de la muestra primero, ¿no? En una potencial población que desea investigar. Y, por ejemplo, usted hace una investigación sobre, a ver, relación entre la tricomoniasis y la ruptura prematura de membranas. Entonces, le sale una muestra a usted de 320 pacientes con tricomoniasis y 320 pacientes sin tricomoniasis gestantes. Pero en su centro de salud solo acuden 40. Entonces, usted no puede cumplir con las 740 que son requisitos para que la investigación sea científica. Usted lo que va a hacer es un estudio de serie de casos, sin representatividad, sin suficiencia, sin el límite mínimo necesario, porque lo que se necesita para hacer una investigación es una muestra. Y el estudio de serie de casos, diría yo, que conforma el 99% de la tesis en el Perú. La mayoría de los que hacen tesis hacen estudio de serie de casos y no se dan cuenta. Le llaman incluso población censal. Por ejemplo, usted quiere hacer un estudio, ¿no? En la cual quiere ver el liderazgo de la jefa de obstetrices en el desempeño de las obstetrices en una maternidad, donde hay 6 obstetrices y una jefa. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la muestra. Un ratito voy a apagar el audio. Sí me dieron el confitrión, ¿verdad? Ah, ok, bien. Este, como les repetía, ¿no? Una señorita obstetriz, una jefa, quiere investigar o quiere hacer una investigación en 6 colegas y ver si su liderazgo influye en la productividad. Pues va a tomar la decisión y va a estudiar a las 6. Y le llama incluso población censal. Bueno, vienen a mí, me dicen, doctor, he hecho un trabajo en un censo. Somos 6 obstetrices de la maternidad y una jefa, así que mi tesis está lista. Yo le digo, ¿pero cuánto le sale de la muestra? El tamaño. Me dice, no, no, no he calculado porque estoy haciendo población censal. No le digo, tienes que calcularla, porque el tamaño de la muestra es lo mínimo necesario para sacar una evidencia. Por ejemplo,
Para usted sacar la cantidad de triglicéridos en sangre, necesita 1 centímetro cúbico de sangre, un tubo ensayo. Si la persona mide 2,20 m, le saca 1 centímetro cúbico. Si mide 1,50 m, le saca 1 centímetro cúbico. Y si mide 46 centímetros y pesa 3,8 kg, es un recién nacido, también le saca 1 centímetro cúbico. La muestra es universal y no varía. La muestra no depende de la población. Es de la población de quien sacaremos la muestra, pero la muestra no manda a la población. ¿Ok? Ni la población está directamente relacionada con el cálculo de la muestra. La muestra es independiente. Entonces me salen 310 obstetrices. Yo le digo, bueno, le acabo de calcular su muestra y sale 310 obstetrices. Y dos jefas, ¿no? Dentro de la cual 155 van a ser las que tienen buen liderazgo de esa jefa y 155 de algunas jefas que tengan mal liderazgo. No, 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 me dice, voy a hacer una población censal. 6 obstetrices y una jefa. Bueno, eso se llama estudio de caso. Eso no tiene hipótesis, no tiene problema, no tiene objetivos, no tiene conclusión, no tiene nada. Es solo una serie de estudio de casos. Entonces, por eso que yo siempre le digo a mis alumnos, nunca vean a la población sin primero haber calculado el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es primero. Entonces sacan el tamaño de la muestra y les sale 315, 170, 190, 220 y ven si la población es suficiente. O sea, habíamos dicho que para sacar 1 centímetro cúbico de sangre necesitaban una persona de la cual hay que sacar ese centímetro cúbico. Entonces, un recién nacido con 3,8 kg se le puede sacar 1 centímetro cúbico de sangre. Pero a ver, si quieren hacer un estudio de laboratorio y lo hacen en ratoncitos pequeñitos, de esos ratones campestres, que tienen medio centímetro cúbico de sangre, usted le va a sacar la muestra para analizarla, va a matar dos ratones, a la justa va a completar un tubo de ensayo y no le va a servir para nada porque se refiere a un ratón individual, no que use dos. Entonces, simplemente en ese tipo de ratones no se puede hacer investigación. Tendremos que tener por lo menos rata albina, que tiene 2 centímetros cúbicos de sangre, y la dejamos con la mitad de la sangre, a chorro colocamos cloruro de sodio 9 por 1000 para que no se muera la ratita, y le salvamos la vida con una transfusión después. ¿Ok? Entonces, parecido es cuando alguna persona quiere hacer una investigación en la gente de su servicio, en los pacientes que le llegan en su departamento que no conforman muestras. Si no conforman, le dicen mal llamado población censal o muestra censal. No hay nada más errático. Eso es solamente un estudio de casos. ¿Ya? Las muestras generalmente son tamaños grandes, no son pequeños, ¿no? Y son lo mínimo necesario para demostrar una hipótesis. El siguiente nivel es el 3B, que son estudios de casos y controles a nivel individual. ¿No? O sea, voy a tener, por ejemplo, 90 casos de aborto espontáneo, 90 casos de aborto de gente que continúa el embarazo, y voy a ver, por ejemplo, la prevalencia de Gardnerella vaginalis en cada una de ellas para ver si eso condiciona el aborto, por decir. ¿Ok? Y entonces yo tendré un estudio de casos y controles. El nivel 3A, que está un poquito más arriba, es la revisión sistemática de los estudios de casos y controles. Toda revisión sistemática es superior, es muy costosa. Yo hasta el momento he participado solo en una revisión sistemática en mi vida. Eso significa recoger todas las investigaciones del mundo para demostrar un hallazgo y generar una teoría o ley científica. Entonces es muy costoso hacer una revisión sistemática por la cantidad de literatura que hay que comprar. Luego viene el estudio de cohortes individual, como ustedes saben, un estudio prospectivo, aplicado, comparativo, ¿no? Prolectivo, donde cogemos la causa en el presente y el efecto en el futuro, será una cohorte individual. Eso, por ejemplo, tenemos un grupo de personas a la cual, a ver, se les controla el embarazo y un grupo de personas que no se les controla el embarazo, de gestantes, ¿no? Y luego vamos a ver las complicaciones de sufrimiento fetal agudo en el nacimiento, ¿no? Entonces podremos trabajar una cohorte individual. Pero luego viene la revisión sistemática o metaanálisis de las cohortes, que se basa en revisar todas las investigaciones del mundo sobre ese tema, no las que encuentres, todas las revisiones del mundo sobre ese tema, ¿no? Por eso que está en un nivel superior. Luego viene el nivel 1B, que es el ensayo clínico controlado individual o estudio o experimento, ¿no? O experimento puro,
Hay varios tipos, 4 grupos es estudio de Solomon, existe el contrabalanceado, el aniado, tenemos el cuadrado latino, el de bloques aleatorios, y bueno, tendremos un grupo experimental, un grupo control y haremos las mediciones correspondientes. Y en el nivel 1A, como Excelsior de todo ello, está la revisión sistemática o metaanálisis. Entonces, más o menos, este es el nivel de evidencia. En alguno de estos niveles, por encima de serie de casos, es que se debe hacer una investigación publicable como artículo científico en una revista indexada o como tesis, ¿no? O como tesis. Entonces, básicamente, de serie de casos para abajo, no sería pertinente una investigación ni adecuada. Pero vamos un poco a ver y entender el proceso de la investigación y los diseños, cómo se encajan, ¿no? Bueno, la investigación básicamente es un estado de cuestión de problemas e hipótesis, ¿no? Se trabaja para ello, para entender este problema, una revisión bibliográfica, revisión de artículos científicos y teóricos que nos hacen darnos cuenta de que el problema existe. Luego viene, pues, diseñar la investigación, hacer nuestros diseños, ya sea un trabajo caso control, cohorte, perspectiva histórica, corte retrospectiva, corte en perspectiva, cuadrado latino, un trabajo contrabalanceado, etcétera. Y de acuerdo al diseño sale nuestro proyecto propuesta. Toda la investigación científica es el diseño de investigación. Entonces, si la investigación científica no está enmarcada en un diseño, no sería científica. Luego vamos a hacer el proceso de investigación como ya, donde vamos a tener informes parciales, documentos de trabajo en pleno campo. Luego resultados de investigación, donde prepararemos el informe final, la tesis, ¿no? Artículo científico para revistas, etcétera. Luego, pues, viene la etapa del debate científico y replanteo de problemas, donde hacemos publicaciones y replicaciones. Publicaremos nuestro trabajo en una revista Scopus, en una revista Web Science, y además de ello, pues, me harán una carta al editor diciendo que me he equivocado en algo, responderé para defender mi posición y así avanzaremos en la ciencia. Luego de ello tenemos el diseño de otra investigación donde ya nos daremos una nueva propuesta, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa, ¿no? También es importante y también tiene diseños altamente potenciales y ponderables. No solamente hay diseño en investigación cuantitativa, sino también en investigación cualitativa. Por ejemplo, la investigación cualitativa es descriptiva o interpretativa. Tiene 2 bloques de diseños. Y básicamente, la descriptiva trabaja diseños etnográficos, ¿no? Que básicamente lo que trata de hacer es comprender el comportamiento de las comunidades y cómo viven en ellas. Diseños biográficos o narrativos para ver la perspectiva histórica, por ejemplo, de la biografía de alguna persona, alguien importante. Diseños fenomenológicos que tienen que ver con elementos nuevos, elementos que aparecen y que distorsionan la realidad. Diseños de investigación, acción operativa, como por ejemplo programas de salud reproductiva, programa de Papá Nicolau. Por ejemplo, un diseño de investigación acción cualitativa es cuando tú tienes problemas en un consultorio, no hay continuidad del uso de los métodos anticonceptivos por parte de tus pacientes y quieres entender qué es lo que pasa y te trazas a hacer pues grupos focales o entrevistas, ¿no? Y luego diseños documentales como por ejemplo la investigación de teoría fundamentada o teoría fundada. Y la interpretativa, que viene de un diseño documental y que básicamente trabaja la teoría fundamentada de la inducción analítica, ¿no? Ahora, técnicas para esto, ¿no? Las técnicas para esto son la observación, la entrevista, los grupos focales o discusión, y analizaremos de acuerdo al análisis de contenido y el análisis de discurso, donde podemos ver un descubrimiento, codificación y una relativización e interpretación de los resultados. Pero lo que nos interesa es esto. A lo que hemos venido a aprender hoy día de los diseños de salud reproductiva, básicamente está en esta clasificación que la muestra Dawson y Trapp en su libro de 4ª edición de la Universidad de Texas, ¿no? Nos dice que el objetivo del estudio es el mandatorio y nos vamos a nosotros a plantear dentro del objetivo del estudio quiénes van a integrar mi población, dónde voy a hacer el estudio, cuándo lo voy a hacer y cómo voy a investigar, ¿no? Entonces, luego viene otra pregunta, ¿por qué? Cuando queremos resolver el por qué, surgen los estudios analíticos. Cuando quieres ver el quiénes, dónde, cómo, cuándo, ¿no? Ok, serán los estudios descriptivos. Entonces, vamos a ver un poco los estudios descriptivos. En los estudios descriptivos, tú tienes la fundamental decisión
¿no? De tener una unidad de análisis, ¿no? Y luego vamos a tener la población y el individuo. Cuando hacemos un estudio descriptivo a nivel poblacional, será un estudio ecológico, ¿no? Por ejemplo, las tasas de muerte materna, es un estudio ecológico, las incidencias, las prevalencias. Realmente los estudios descriptivos, salvo que sea algo muy novedoso, salvo que sea algo sumamente importante, salvo que sea algo como, por ejemplo, los primeros días del COVID, ¿no? Donde queríamos saber cuáles son sus síntomas y sus signos, y publiqué un artículo yo en una revista en la primera semana que nos llegó el COVID, pues fue de mucho interés debido que era una variable novedosa. Signos y síntomas del COVID. No se había estudiado mucho al respecto. Y sobre todo en peruanos, ¿no? Pero si no es una cosa así, los estudios descriptivos ya están hechos, ¿no? Uno va al boletín epidemiológico del puesto de salud o el centro de salud y ahí están todos los datos. La incidencia de anemia, de tuberculosis, control prenatal, los porcentajes de cobertura, está todo. Yo creo que estudios descriptivos solo hay que copiar y pegar datos de los establecimientos de salud y ya tenemos un estudio descriptivo, ¿no? Y los estudios descriptivos son poblacionales. Hay algunas personas que creen que los estudios descriptivos se pueden hacer en el consultorio o en la sala de partos y dice, prevalencia de anemia en mujeres parturientas que acuden a atenderse el parto en el hospital tal. En primer lugar, la prevalencia es de población. Si uno quiere hacer un estudio de prevalencia o incidencia, tiene que ser en todo el distrito de La Esperanza, en todo el distrito de Huichanzao, en todo el distrito del Porvenir. Si no, no están hablando de prevalencias ni de incidencias, porque son tasas o números poblacionales. Es como decir yo, incidencia a ver, incidencia de Garnerella en las pacientes que acuden al consultorio del doctor Zamora. No tiene sentido, ¿no? O sea, las pacientes que vengan vienen porque buscan su atención, porque se han digamos, recomendado el consultorio y vienen al consultorio. Entonces, contar cuántas tienen alguna propiedad de las que vienen a la consulta no tiene lógica, porque eso no es incidencia, eso no es prevalencia, eso es un conteo de datos que no vale para nada. Entonces los estudios descriptivos tienen que hacerse a nivel poblacional. Hay gente que tiene mucho para invertir, mucho dinero para hacer trabajos poblacionales. Y la idea es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los estudios psicológicos son los primeros que ven, por ejemplo, las tasas de mortalidad, ¿no? Luego, a nivel individual, podemos hacer un seguimiento y nos sale un estudio longitudinal. Por ejemplo, queremos saber, a ver, cuál es la evolución de los síntomas del COVID. Y eso fue un boom, una cosa excelente en las primeras semanas, primeros meses del COVID, ¿no? Ver cómo cambiaban los síntomas, cómo variaban los signos. Y fue valioso, ¿no? Es como decir, la enfermedad de Carrión fue importante cuando Carrión describió, ¿no? Los signos y los síntomas de la verruga peruana. Pero luego de haberlos descrito, volverlos a describir no tiene validez. Es por eso que Kerlinger dice que toda investigación científica, para llamarse científica, per se, eh, positivista también, entonces tiene que contar con una propiedad fundamental que se llama tener dos variables, tener un objeto y objeto de estudio, tener ubicación en el espacio y el tiempo y plantearla en forma de pregunta. Ahí surge el problema de investigación. Entonces, todo lo que es descriptivo es curioso, es interesante, es importante, es epidemiológico, es trascendental, es demográfico, pero no se le puede llamar científico, porque solo es contar datos, ¿no? Y nada más, salvo que sea una cosa muy novedosa, como les comento, muy nueva. Entonces, los estudios longitudinales veo la evolución de los síntomas del COVID. Los estudios transversales, por ejemplo, yo tomo una fotografía en el momento, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, en este instante de los participantes en el Congreso, aquí sentados ustedes, ¿no? Quiero ver, por ejemplo, cuántas de ustedes tienen grupo O positivo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuántos tienen B? ¿Cuántos tienen AB? Entonces, haré una prueba diagnóstica. Pero el estudio descriptivo no es que aplicas una prueba diagnóstica para saber cuántos son O, cuántos son B, cuántos son AB, sino es para ver si la prueba detecta adecuadamente la positividad de una patología. Entonces, oh, interesante, doctor.
Hemos visto una nueva técnica, que es la técnica de la saliva, en la cual la persona moja su lengua y luego mira y sale automáticamente el grupo sanguíneo. ¿Queremos probarla aquí? Muy bien, esa es una prueba diagnóstica. Estudios de concordancia, ¿no? Para ver, pues, si nuestras tasas de muerte se parecen o no se parecen a las de Chile, Colombia, Ecuador, y si las de Lima se parecen a las de Trujillo y Arequipa. Simplemente concordancia. Asociación cruzada es muy importante para ver alguna especie de potencial correlación entre dos variables, ¿no? La famosa asociación cruzada, ¿no? También le llaman algunos como investigación correlacional. Entonces, donde hay una variable independiente y una dependiente, pero cuentan con una sola población. Y es un problema porque la idea es que se cuente con dos poblaciones para hacer un estudio. Pero entonces también es importante la asociación cruzada porque algunos lo califican dentro del estudio descriptivo o algunos dentro del analítico o como un híbrido que transiciona de un paso para el otro, ¿no? Luego tenemos los estudios transversales, ¿no? Y los estudios transversales es tomar una fotografía en el momento. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas tienen VIH, son portadoras, ¿no? Y aquí el estudio transversal, de alguna manera, se combina con el estudio observacional. Pero para eso tengo que empezar a ver el porqué. Cuando uno hace una investigación analítica, o una investigación explicativa, en otras palabras, o causal para otros investigadores, se le utiliza esta matriz bien interesante. Si el estudio es observacional o si el estudio es experimental. Si el estudio es observacional o si es experimental. Entonces, todo estudio analítico relaciona una variable independiente con una variable dependiente. Si de repente han oído hablar ustedes del concepto variable uno, variable 2, variable A, variable B, ¿sí? Ustedes de repente han escuchado eso. Yo también lo he escuchado. ¿De dónde salió? No tengo idea. En la investigación científica no existe variable A, variable B, variable uno, variable 2. En la estadística tampoco existe variable A, variable B, variable uno, variable 2. ¿Qué propiedades podrá tener una variable para llamarse uno o para llamarse 2? No, no tiene lógica. Lo que sí existe es la variable independiente y la variable dependiente, la causa y el efecto. Y las variables intervinientes o las variables confusoras, que son las que tenemos que eliminar o procesar para que de alguna manera, pues, sean evaluadas adecuadamente. Entonces, si el estudio es analítico, hay que preguntarnos si el investigador controla la asignación de la exposición. ¿Qué es la asignación de la exposición? ¿No? Cuando uno hace un trabajo de investigación, uno evalúa en base a la pregunta PICO y a la pregunta PECO. Eso seguramente ya lo han hecho ustedes en sus proyectos de investigación, en sus primeras iniciativas, ¿no? La pregunta PICO y la pregunta PECO. Y además de la estrategia Feiner. Con pregunta PICO y PECO y estrategia Feiner, usted plantea un problema de investigación, además de tomar los criterios de Kerning, ¿no? Entonces, una vez que tiene eso bien claro, sabe quién es la P de población, la I de intervención, la C de comparador y el O de outcome o respuesta. Pero en la pregunta PECO tiene la P de población, la E de exposición, la C de comparador y la O de outcome o la variable dependiente, ¿no? Entonces, la exposición es muy importante, porque si nosotros, por ejemplo, yo dejo que ustedes, por ejemplo, a ver, usen un método anticonceptivo sin que yo les instruya, entonces les dejo que usen libremente la píldora de la mañana siguiente, entonces las señoritas van a usar la píldora de la mañana siguiente como un anticonceptivo regular. Dicen, ¿no? A mí me funciona así. Entonces las señoritas se exponen solas a la píldora de la mañana siguiente, usan la píldora, ¿no? Menstruan, están protegidas supuestamente hasta el día de la menstruación y lo usan como un método. Lo que no saben es si están causando una hipertrofia, una hiperplasia endometrial, ¿no? Y que posiblemente pueden estar ocasionando algún daño futuro. Pero digamos que ellos se asignan solas. Entonces, las señoritas que usan solas, por ellas mismas, la píldora de la mañana siguiente, versus un grupo que no las usa. Y quiero ver los efectos en la endometriosis. ¿Ok? Entonces, yo tendría un estudio en el cual yo no voy a asignar
la exposición, porque se la van a asignar ellas mismas. Cada quien va a tomar la píldora la mañana siguiente como quiera, cuando quieran, ¿no? Bajo sus circunstancias. Una entrevista que acabamos de hacer, hemos encontrado que muchas jovencitas usan la píldora la mañana siguiente como un método regular, como un método, digamos, frecuente, ¿sí? Y que es el único método que usan, ¿no? Entonces, quiero ver si eso se relaciona con la endometriosis. O de repente con 5 o 10 años con la hiperplasia, displasia, metaplasia o anaplasia endometrial. Y de repente a unos 20 años, de repente la neoplasia, ¿no? Entonces, pero yo no las asigné, ellas se asignaron solas. Entonces, tampoco yo les puedo dar. Y a un experimento, a ver, ustedes van a tomar píldora la mañana siguiente 6 veces por año, ustedes no se podría, no sería ético. Pero digamos, yo quiero hacer un experimento y para hacer un experimento, pues voy a pasar con todos los pasos éticos de hacer el experimento y voy a darle, por ejemplo, un grupo sulfato ferroso mm, con ácido fólico, un grupo control, que es lo que siempre se da, y grupo experimental voy a darle ácido fólico, sulfato ferroso, pero le voy a agregar batidos proteicos de albúmina, ¿no? Este, de albúmina con otro componente, que ya me olvidé su nombre, ¿ok? Pero glutamina, albúmina y glutamina. Entonces voy a darle a las mujeres gestantes albúmina, glutamina, más sulfato ferroso y ácido fólico. Ese sería mi experimento. Doctor, la glutamina más el aminoácido, albúmina tendría que pasar por, sí, todos los protocolos de experimento, porque así sea un alimento el que dé, al hacer yo un experimento, tengo que cumplir con todas las condiciones de ética y ahí se volvería ya un trabajo experimental, ¿no? Este ejemplo que le estoy dando yo, darles a las pacientes albúmina mm, con glutamina, asociado al sulfato ferroso más el ácido fólico, será mi grupo experimental y mi grupo control será el que solo usa ácido fólico más sulfato ferroso. A eso se le llamará un ensayo clínico. Pero también existen los ensayos comunitarios. No sé si recuerdan ustedes la época del COVID, en la cual participó mucha gente voluntaria que recibían vacunas y esas vacunas que recibieron se colocó a la comunidad completa. Ese sería un ensayo comunitario. Va a haber un grupo poblacional que no recibió la vacuna, un grupo que sí, vamos a ver cuál es su nivel de desarrollo de defensas y anticuerpos contra el COVID, ¿no? Curiosamente, allí se demostró en ese estudio en Cayetano Heredia que la Sinopharm, ¿no? Tiene un muy buen trabajo de formación de anticuerpos contra 260 proteínas de las 275 del COVID, versus la Pfizer, por ejemplo, que solamente trabaja con la proteína Skype. Entonces, por eso que cuando usted compra actualmente una vacuna Sinopharm, un gobierno va a comprarla, casi no la compran porque es muy costosa, ¿no? Cuesta $80 una vacuna Sinopharm versus $1 de una Pfizer. Entonces, mejor no comprar una cara, ¿no? Aunque te protege contra muchas otras opciones. Bueno, y así se experimentó en el Perú y se demostró que la Sinopharm era muy eficaz, ¿no? Y de ese nivel de eficacia se sacaron diferentes otras vacunas. Entonces, es un ensayo comunitario. Bueno, el ensayo de campo es cuando tú, pues, es el famoso ensayo donde tú haces un trabajo que no necesariamente es de gente especializada, hospitalizada, o en cirugía, o en sala de partos, sino pues es en la comunidad, ¿no? Es un experimento comunitario, talleres educativos, algunas estrategias para ver si funcionan en el campo, donde yo tengo la manipulación o la asignación de la exposición al estudio, más la manipulación de mi variable, ¿no? Pero hablemos de lo que más importa, que es lo que más hacen ustedes, ¿no? Supongo que 9 cada 10 tesis son cohortes, más casos y controles, que es lo que prevalece en la universidad, me imagino yo, ya que los estudios correlacionales están por aquí y son los más débiles en función y en estructura, ¿no? Estos estudios transversales analíticos, también llamados correlacionales, son los que menos se hacen en el mundo y son los que tienen errores graves de diseño. Supongo yo que la mayoría de las tesis están aquí o aquí.
¿no? Entonces los estudios observacionales básicamente, ¿no? Trabajan dos tipos de grupos, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un grupo expuesto, no expuesto, por ejemplo, a ver, señoras que están tomando sulfato ferroso más ácido fólico solitas, como parte del programa, y un grupo control de gente que no lo toma porque le causa pues molestia digestiva como estreñimiento, ¿no? Entonces voy a ver este grupo y luego voy a ver un grupo control, ¿no? O sea, un grupo que toma el sulfato ferroso más el ácido fólico y otro grupo que no la toma. Y luego voy a evaluar momentos antes del parto su hemoglobina. ¿Por qué no después del parto? Porque la hemorragia uterina, una rotura de istmo, una rotura de cuello, una hemorragia post-episiotomía a nivel de fosa rectal, ah, una, un cotiledón atrapado, una membrana, puede hacer que la mujer sangre y tranquilamente su hemoglobina baje y no se deba necesariamente al consumo de sulfato ferroso y ácido fólico. Entonces, antes, momentos antes del parto, yo terminaré el estudio, que es un estudio de cohortes, ¿no? Las que tomaban, las que no tomaban, y luego lo sigo hasta el parto a ver cómo evolucionan. Pero otro estudio tenemos que es el casos y controles, que parte del efecto en el presente, la causa en el pasado. Tenemos como efecto en el presente, por ejemplo, a ver las mujeres que han dado a luz un niño sin sufrimiento fetal. Partos con sufrimiento, partos sin sufrimiento fetal. Y voy a ver si en el pasado, ¿no? Como causa previa del sufrimiento fetal, pues estuvo el fondo de parasitosis intestinal o parasitosis gástrica en la madre, ¿no? Parasitosis gastrointestinal en la madre. Entonces voy a ver si hay una asociación, las que tienen sufrimiento fetal, las que no tienen sufrimiento fetal, y ver, pues, ¿no? De los niños, ¿no? Ver si las madres han tenido o tienen, ¿no? A través del análisis de laboratorio, parásitos, ¿no? Y así sería básicamente un esquema de los diseños descriptivos y los diseños analíticos. Ahora vamos a profundizar un poco esto, ¿no? Bien. Todo esto de la clasificación de los estudios se hace de acuerdo a la clasificación y distribución de Dawson. Dawson dice que de acuerdo a la orientación, la investigación científica se clasifica como básica o aplicada. Básica es un nuevo conocimiento. El otro día he leído varias tesis donde dicen mi investigación es básica. ¿Y qué medían, no? En relación entre la eficacia de los controles prenatales y la prevención del parto prematuro. Y le digo, básica. De esto, a ver, acabo de buscar en PubMed, hay 253.000 tesis o artículos. ¿Cómo puede ser básica? No, pues básica porque es fácil de hacer. Me dice. No, básica es porque es un conocimiento puro. O sea, el doctor Nicanor Ibáñez Herrera descubrió el Paragonimus humano, ¿no? El Paragonimus humano. Este Paragonimus humano es similar a una fasciola hepática, un protozoario mastigóforo, zoomastigino, planárico, ¿ok? Eh, que tenía la característica como una pseudomembrana para adherirse a la piel y producir un daño. Este descubrimiento del doctor Nicanor Ibáñez Herrera es la única investigación básica que yo conozco hasta la fecha. Nunca he visto otra. Nunca he visto el día que descubrieron el radón, nunca he visto el día que descubrieron el radio, el día que descubrieron el cesio 133. No he visto cómo Einstein construyó la teoría de la relatividad. O sea, básico es algo que es un conocimiento puro, per se, a la pureza y al conocimiento único en la realidad científica que no tiene previos antecedentes. O sea, lo básico es de los inventores, de los premios Nobel, ¿no? Todo lo que significa solucionar problemas prácticos, o sea, casi todos los temas son aplicados. No hay investigación básica casi, no he visto, ¿no? Solo he visto una del doctor Nicolás Ibáñez Herrera, que es de Lupao, ¿no? Y aparte de eso, no he visto nada sobre investigación básica. De acuerdo a la técnica de contrastación, la investigación se compone en descriptiva, explicativa y experimental. La investigación descriptiva se caracteriza por contar con una sola variable, pero puede tener varias poblaciones. La explicativa, dos variables o analítica que acabaron de ver arriba.
¿ok? Y que lo que trata de ver básicamente es causalidad, correlación o asociación. Pongo estos tres términos graciosos porque realmente lo que se busca es la causalidad, ¿no? Y la causalidad de diferente tipo de ponderación, porque acuérdense que hay una variable X, una variable Y, una causa, un efecto, un eje de abscisas, un eje de ordenadas, X y Y, matemática, conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿no? eh, Variable x y f de x, y es igual a la ecuación de 2x cuadrado más 4x más 2, o sea, función matemática. Entonces las variables son independiente y dependiente, x y no hay más nada que decir, y eso determina causalidad. Algunos le tienen miedo de hablar de causalidad, pero la ciencia lo que trata de buscar es la causalidad, especialmente la epidemiología. Y luego vienen los estudios experimentales donde nosotros controlamos y manipulamos las variables, ¿no? Sobre todo la independiente, y esperamos una respuesta en la dependiente. De acuerdo a la direccionalidad, habíamos dicho que hay investigaciones prospectivas y retrospectivas. Retrospectivas, efecto en el presente, buscar la causa en el pasado. Y prospectiva, buscar la causa en el presente, el efecto en el futuro. Obviamente yo no le asigno la exposición. Yo simplemente veo que fluyan y se asignen solos los integrantes de la exposición. Por lo tanto, es un diseño observacional. Es un diseño donde yo no meto la mano, donde yo no manipulo, solo observo. Y de acuerdo al tipo de fuente de recolección de datos, según Feinstein, nos refiere que la investigación puede ser prolectiva o retrolectiva. Prolectiva cuando yo recojo información de primera mano. Yo recojo por primera vez un cuestionario, un documento, una información. Debido a que yo voy a diseñar un cuestionario de recolección de datos, una lista de cotejo, una guía de observación. Entonces, como yo hago esa recolección de datos de primera mano, de mi creatividad, de mi fuente, de mi expectativa, entonces se llama prolectivo. Pero cuando yo estudio algo retrolectivo, yo me voy a bases de datos como la base de datos de la ENDES, de la encuesta demográfica y salud familiar, o de la encuesta nacional de hogares o del censo, a informaciones oficiales, base de datos que vengan de entidades gubernamentales o del GISMIS, el Ministerio de Salud, o la base de datos CIEM, ¿no? O base de datos como el GISMIS, como la base de datos de salud. A eso se refiere con retrolectiva. Algunos dicen, no, profe, mi tesis es retrolectiva porque mi amigo ha hecho 100 encuestas y ya la promoción entera ha utilizado las 100 encuestas. Ya no tenemos más que hacer. Uno aplicó las encuestas y todos nos hemos aprovechado de él. Eso no se llama retrolectivo. Eso se llama robo de propiedad intelectual. ¿Ya? Retrolectivo es cuando nosotros cogemos base de datos grandes, estatales, gubernamentales. Y la investigación prolectiva es cuando uno construye su propio instrumento. Entonces, es un poco para que entre la diferencia. Lo longitudinal y lo transversal. Cuando hablamos de estudios longitudinales, estamos hablando de un seguimiento, pero el seguimiento puede ser prospectivo, puede ser retrospectivo, puede ser de acá al futuro o de acá al pasado, puede ser de la causa en el presente, del efecto en el futuro, del efecto en el presente, de la causa en el pasado. O sea que todo estudio de naturaleza prospectiva o retrospectiva, básicamente, es longitudinal. Y los estudios transversales no son otra cosa que una fotografía en el momento, que recogemos una información tomando un corte. Por ejemplo, en ese instante quiero saber cuántas de ustedes tienen anemia y quiero hacerle su hemoglobina, ¿no? ¿Cuántos de ustedes salen positivo al, digamos, a la prueba rápida de COVID, ¿no? Entonces, obviamente, es importante tener en cuenta que los estudios transversales son valiosos, pero sigue siendo contar datos, ¿no? Salvo que, como les comento otra vez, signifique buscar a profundidad, ¿no? Algún tema muy novedoso, muy innovador. Y de acuerdo a la comparación de las poblaciones, tenemos de una sola población y tenemos comparativa de dos a más poblaciones. Y es muy importante que tengan en cuenta esto porque esto es una base fundamental para todos los estudios. Muy bien. Entonces como estamos un poco en el tiempo, voy a rápidamente avanzar a los ejemplos. Cuando hablamos de un diseño descriptivo comparativo, tenemos varias muestras y las observamos. Un diseño descriptivo comparativo tiene como método la encuesta comparativa. Profesor, pero la encuesta, yo no voy a hacer preguntas,
Yo no voy a encuestar a alguien. Momento. Encuesta significa recoger información de una muestra. Censo significa recoger información de una población. Cuando ustedes son censados por el Censo Nacional, ustedes no son encuestados. Dicen, me han censado. ¿Qué significa censado? Han venido a aplicarle unas preguntas a la población. ¿Qué significa encuesta? Aplicarle unas preguntas a una muestra. Pero podían haber aplicado una guía de observación, una lista de cotejo también. Entonces, encuesta se refiere a muestrear. Y el método del diseño descriptivo comparativo va a recoger información, ¿no? De una muestra, extrapolar por los resultados a la población y va a comparar dos poblaciones con fines descriptivos simplemente. El diseño transversal lo que va a hacer de la misma forma es recoger datos en una sola oportunidad, ¿no? Y observarlos. El diseño va a ser, el método del diseño transversal será la encuesta descriptiva, donde yo cojo información de una muestra y generalizo resultados a la población, extrapolo resultados a la población. Y el diseño longitudinal, básicamente, lo que trata de hacer es hacer un seguimiento de una muestra a través del tiempo y seguir observándola. El método de revisión de casos será pues el método adecuado para el diseño longitudinal, donde yo voy a seguir un paciente o un grupo de una muestra del pasado al presente al futuro, con un posible seguimiento, o simplemente del presente al pasado, con una visión, una evolución. A esto se le llama revisión de casos. Ahora sí entramos en un dilema muy potente y muy rico. A mí me gusta hablar mucho de esto, de los diseños explicativos, ¿no? Cuando hablamos de los diseños explicativos, empezaremos con el diseño correlacional. El diseño correlacional, por ejemplo, se caracteriza porque tiene una sola población y dos variables, ¿no? Una sola población y dos variables. ¿Está bien? ¿Y por qué este diseño se le considera el más débil, el más inconsistente? El que no te permite contrastar hipótesis, el que tiene gran debilidad, por una cosa muy importante. Este diseño correlacional tiene una sola muestra. Entonces, ver una influencia de una variable independiente con una dependiente con una sola muestra tiene que haber características especiales. Solamente el diseño correlacional puede servir si es que en mi unidad de muestreo están ambas variables. Por ejemplo, yo eh, como todos los días y yo tengo sueño todos los días. Yo puedo medir, por ejemplo, el nivel de consumo de carbohidratos y su relación con el consumo de sueño. Si hay alguna persona que no coma aquí, no entra al estudio. Si hay alguna persona que no duerma, tampoco entra al estudio. Pero como todos comemos y dormimos, yo puedo hacer un estudio correlacional, porque se necesita una sola muestra. Eso quiere decir que todos ustedes comen y tienen sueño. Entonces yo digo, ¿en qué medida el consumo de carbohidratos se relaciona con el nivel de somnolencia de las alumnas de obstetricia o de los alumnos de obstetricia de la Universidad Privada de Antenor Rego en el año 2023? Un estudio correlacional perfecto porque ambas variables se encuentran en la población y en la muestra. O yo digo, por ejemplo, ¿en qué medida tu autoestima? ¿Alguien de acá habrá nacido sin autoestima? Podrá tener autoestima baja, media, alta, pero todos tienen algo de autoestima. No creo que nazca alguien sin el concepto de autoestima en su psiquis. Todos tienen algo de autoestima. Entonces, ¿en qué medida la autoestima se relaciona con las calificaciones? ¿Habrá algún alumno de la facultad o de la carrera de obstetricia que carezca por completo de la variable autoestima? No. ¿Y habrá alguno que no tenga notas por si acaso, que solamente estudie en la universidad porque quiere y nunca ve notas y no le ponen notas? No, eso no es posible. Está matriculado y estudia, usted tiene notas y todos tienen algún nivel de autoestima. Como la autoestima, entonces yo puedo medir en qué medida el nivel de autoestima se relaciona con las calificaciones de los cursos B1, B2 y B3 en la carrera de obstetricia de Lupao. Y yo pues veré ahí que el nivel de autoestima puede influenciar o no en el rendimiento, porque ambas variables se encuentran en la población y en la muestra. Pero ¿qué pasa si yo digo en qué medida la violencia doméstica se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes de obstetricia? A ver, ¿a cuántas las golpean semanalmente? Difícil, ¿no? ¿Cuántas han sido violentadas por sus padres? Complicado también, ¿no? Entonces ahí ya la variable no está en todas. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, violencia doméstica y autoestima, yo me tendré que ir a la de Muna.
yo debo coger a mujeres internadas que han sido golpeadas por sus parejas, sistemáticamente. Yo evaluaré a través de un test psicológico su autoestima. Voy a tener mujeres que han sido violentadas y mujeres que no han sido violentadas, porque no todas se les violenta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es imposible hacer un diseño correlacional. Cuando existe una muestra donde no estén ambas variables, utilizaremos el diseño causal comparativo. Cuando hablamos ya del diseño causal comparativo, estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de la raíz y la razón de ser de la investigación explicativa o analítica. Y se llama causal comparativo porque todas las investigaciones científicas buscan la causalidad, porque son X y Y, variable independiente o variable dependiente. No es cierto que existan algunos diseños diferentes de estos, ni algunas variables diferentes a estas. Las variables son B y BD. No hay B1, BA, BM, BR, no, nada que ver. Son variable independiente y variable dependiente. ¿Ok? Entonces acá, en un diseño causal comparativo, tú tienes dos muestras, dos poblaciones, y a ellas vas a analizar una variable. Pero cada población es una dimensión de tu variable. Por ejemplo, aquí, yo tengo una muestra M1 donde, ¿no? A ver aquí. Una muestra M1 que va a recibir el DIU. Y una muestra M2 que no recibe DIU, que no tiene DIU. Yo quiero ver, ¿no? La prevalencia. No, no puedo decir prevalencia. El porcentaje de vaginosis bacteriana que tienen las mujeres de mi estudio que usan DIU y las que no usan DIU. Digamos que acá tengo una muestra de 170 mujeres que usan DIU. Y acá tengo una muestra de 170 mujeres que no usan DIU. ¿No? Entonces, de estas voy a ver el porcentaje de vaginosis bacteriana. Y de ella también, porcentaje de vaginosis bacteriana. Digamos que aquí, en las que usan DIU, ¿no? Tengo un 41% de vaginosis. Y en las que no usan DIU, tengo un 8% de vaginosis. Yo veré si hay diferencia estadísticamente significativa, aplicaré chi cuadrado, veré que el P sea menor de 0,001 o 0,005 y estableceré si hay relación o no entre el uso de la T de cobre y la vaginosis. Y esta es la razón de ser de todas las investigaciones, el diseño causal comparativo. Porque acá salen los casos y controles, las cohortes, las perspectivas históricas, las cohortes prospectivas, las cohortes retrospectivas, las cohortes ambifectivas, las cohortes transversales, todo, ¿no? Porque esta es la madre del cordero. Y se llama diseño causal. Lo que no es causal se llamará correlacional. Pero para correlacional hay que cumplir con este criterio, señores. No es que yo le llame causal porque se me antoja llamarle causal y correlacional porque se me antoja igual, ¿no? Tiene que cumplir esas funciones. Entonces, la teoría de la causalidad, ¿no? De Trapp nos dice algo muy interesante. Trapp y Dawson nos dice que la teoría de la causalidad es donde la variable independiente influye en la dependiente. Pero la independiente se descompone en varios de sus componentes y la dependiente se descompone también en varios de sus componentes. Entonces tenemos hipótesis teórica donde X causa Y. Por ejemplo, a mayor exposición a la Candida albicans, ¿no? Mayor riesgo de cáncer cervical, por decirlo. Causa y efecto, ¿no? Entonces, exposición a la Candida albicans es todo esto. Y este es cáncer cervical, ¿no? Esta sería hipótesis teórica arriba y acá las hipótesis empíricas que se hacen entre indicadores o conceptos. Entonces, para eso vamos a hablar de esto que es definitorio, el concepto de causalidad, y con este concepto de causalidad se alimentan todos los diseños de investigación científicas que existen. En primer lugar, existe la causalidad determinística. Cuando hablamos de causalidad determinística, hablamos de que una causa produce un efecto si y solo si ese efecto se debe a la causa. Y por lo tanto, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que X causa Y siempre. Por ejemplo, si ustedes tienen niños con trisomía 21, ¿es posible que alguno no tenga síndrome Down? No, ¿no? La trisomía 21 siempre causa síndrome Down.
Y el síndrome Down siempre es causado por la trisomía 21. Uno dice, profe, doctor, un momento. El mosaicismo Down, porque el niño con mosaico o con mosaicismo tiene Down, pero por partes. No, o sea, es el 69% de su cuerpo que tiene Down y el otro complemento es genes no Down, genes X, Y, pero no hay trisomía en el par 21. ¿No? Tiene su codificación genética 46XY sin ningún problema, ¿no? Y sus alelos están bien, sus cromosomas están bien, en esa parte que no es el 67%, pero tiene Down, ¿no? Eso se llama causalidad determinística. La causa necesaria y suficiente para el efecto, y la configuración del mundo está determinada por la configuración anterior. ¿Y cuándo obtenemos de causalidad determinística? Cuando yo relaciono dos variables y mi nivel de significancia sea menor de 0,001. Si yo tengo mi nivel de significancia menor de 0,001, estoy hablando de causalidad determinística. Causalidad necesaria es suficiente cuando, digamos, eh, la amiba produce amibiasis, pero también produce otras consecuencias, ¿no? Y la causalidad suficiente, pero no necesaria, es cuando la deficiencia de hierro produce anemia, pero la deficiencia de hierro también se debe a otras causas. Esto será cuando el P es menor de 0,001. Esto será cuando el P es menor de 0,01. El P es menor de 0,01 también. Pero luego viene una causalidad llamada causalidad probabilística. Aquí estamos hablando de causalidad no necesaria ni suficiente, ¿no? ¿No? Donde hay una asociación estadística y la probabilidad de Y cambian al cambiar X, ¿no? Cambian al cambiar X. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la causalidad probabilística es la que la mayoría apunta o lo que llama la mayoría puede sacar en su investigación. Y a ver un poco para entender, ¿no? X causa Y, pero X se debe a otras causas y Y se debe a otros efectos. Por ejemplo, el tabaquismo produce cáncer pulmonar, pero el tabaquismo también produce enfisema, arteriosclerosis, produce EPOC, produce asma, produce múltiples patologías. Pero el cáncer pulmonar se debe al tabaquismo. Pero si ustedes se van a neoplásicas, también hay choferes de combi, mototaxistas que no fuman, gente parrillera, gente que trabaja en brasas. Entonces, sí, tabaquismo causa cáncer pulmonar, pero el cáncer pulmonar también se puede deber a otras causas. Esto se le llamará como causalidad probabilística. En resumen, la causalidad determinística es cuando X causa Y, siempre causa Y no hay ninguna posibilidad que cause otro efecto. Causalidad suficiente, pero no necesaria, donde X causa Y, pero causa otras consecuencias. Y cuando X causa Y, pero Y se debe a otras causas, se llama causalidad necesaria, pero no suficiente. Y causalidad probabilística, donde X causa Y, pero Y se debe a otras causas y X obtiene otros efectos. Es causa no necesaria ni suficiente, pero hay una relación estadística donde el P de Y de X es mayor que el P de Y de no de X. Y esta es la teoría de la causalidad de Dawson y Trap. Y es la investigación científica epidemiológica. Es los temas de causalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, pues, vamos a ir por ahí. Sí, José Luis, creo que me estoy pasando de la hora, ¿verdad? Y doctor, disculpe que no se vaya a cortar, Perfecto. Vamos a terminar. Sí, terminamos ahorita, ¿ya? perfecto, Un muchas minuto. Entonces, en la causalidad, los modelos de causalidad de causa-efecto, básicamente tenemos dos poblaciones, una y dos, donde la causa está en el inicio, un grupo con la causa, un grupo sin la causa, y vamos a ver los efectos a futuro. Estos son los estudios de causa-efecto, y a eso se le conoce como casos y controles, donde es aplicado, explicativo, retrospectivo, comparativo, longitudinal, proyectivo. También se le conoce a la perspectiva histórica, donde es aplicado, explicativo, prospectivo, comparativo, longitudinal, cuya causa está en el pasado, efecto en el presente. El estudio de cohortes, donde es aplicado, explicativo, prospectivo, comparativo, longitudinal, proyectivo, cuya causa está en el presente y el efecto en el futuro. Y lo mismo que la cohorte es el experimento, pero con una gran diferencia. La diferencia es que nosotros manipulamos la variable independiente y vamos a aleatorizar los integrantes de las unidades experimentales, tanto para el grupo experimental como para el grupo control. Bien, señores, eso es todo lo que le quería yo mostrar. Gracias por su atención, enhorabuena, y si es que hay alguna pregunta, estoy atento. Gracias. Si es que hay alguna pregunta,
gustosos para responder. Para finalizar, doctor, nos gustaría, mientras voy preparando a la ponencia del siguiente, que nos dé un consejo para que la investigación no sea tediosa. Lamentablemente, mucha gente hoy en día le cuesta investigar. ¿Qué nos podría usted decir para que esta investigación sea más agradable al gusto de la nueva juventud? Ha sido una pregunta, no lo puedo escuchar bien. No sé, ¿ha sido una pregunta o no le he escuchado casi nada? No se escucha del auditorio hasta acá. No sé qué pasa. Bien, ¿nos oye bien? ¿Oye? ¿Cómo? ¿Sí logra escucharme? Ahora sí. Sí, le preguntaba si podía darnos un consejo para que la investigación no sea tediosa para la juventud de ahora. Sí, a ver, hay que, más que un consejo, creo que hay que entender qué es una investigación científica. Cuando uno es un profesional y nos diferenciamos de los técnicos de enfermería, de obstetricia, de farmacia, de rehabilitación o de lo que sea, es por un principio. La universidad lo hace la ciencia y los institutos superiores lo hace la técnica. Si nosotros queremos ser parteros, repetidores de procedimientos, repetidores de asepsias, eh, dar tratamientos de clave roja, clave amarilla, clave azul, seguir protocolos y aprender esto, pues somos técnicos en obstetricia con título. No somos profesionales. Lo que nos convierte en profesionales es la investigación científica. Quien hace y mira y tiene una mirada crítica, permanente, y hace ciencia con su quehacer diario, es aquello que nos permite a nosotros convertirnos en profesionales. Así que la investigación científica no es que sea tediosa, es que la investigación científica hay que aprenderla. Y se vuelve tediosa porque hay diferentes discursos, porque un profesor te dice A, el otro profesor te dice B. Yo recomiendo que para la investigación científica sea tediosa, hay que eliminar todos los libros que no son de medicina o de ciencias de la salud que te enseñan investigación. Por ejemplo, un libro de ciencias de la comunicación para investigación científica es el libro de Hernández Sampieri. Ese libro, por ejemplo, yo lo prohíbo definitivamente a mis alumnos, porque es un libro de periodistas, para periodistas y hecho por periodistas. Ese libro confunde a la gente para hacer investigación científica. Si quieren hacer investigación científica, entren a la epidemiología. Entren a Dawson y Trapp, Canales, Pinedas, Mendenhall, Najira. Lean libros de medicina o de ciencias de la salud dedicados a la investigación. Tenemos muchos y muy buenos. Pero si se meten a un libro escrito por un periodista, hecho para periodistas y solamente porque como es comunicador lo convierte en bestsellers, yo no conozco un médico, por ejemplo, que sea bestsellers en operación de corazón. Yo no conozco un obstetriz que sea bestsellers atendiendo partos. Yo conozco gente que hace su carrera médica por vocación. En cambio, este libro, Sampieri, este libro mexicano, es un bestseller porque el señor que lo escribe es un comunicador y un publicista. Entonces se ha convertido en un libro de comunicación que ha trascendido su carrera y que lo usan en otras carreras y en otros oficios. Que lo usen todos para que empiecen sus pininos de la investigación. Pero en ciencias de la salud tenemos más ordenada la investigación, más clara, más precisa y no es tediosa, porque está bien ordenadita y bien precisa. Pero si leemos libros de otra gente que no sabe de investigación, que está 30, 40 años retrasadas a la medicina, retrasadas a la ciencia de la salud en investigación, vamos a confundirnos y vamos a encontrar problemas, ¿no? Gracias.